Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy en la Feria de Sinergia a la conferencia del ingeniero Carlos Ospina. El ingeniero Carlos Ospina tiene más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico, tiene 4 patentes, ha trabajado con las principales empresas de Colombia y presta servicios profesionales a diferentes entidades. Entonces, quedamos en muy buenas manos. Ingeniero Carlos Ospina, por favor, inicie su presentación y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a hablar sobre los conductores HTLS, High Temperature Low Sag, que son conductores de alta tecnología que han venido teniendo un auge debido a que son una nueva tecnología dentro de los cables para transmisión y distribución de energía eléctrica. El problema actual en que se encuentran la mayoría de las empresas de transmisión de energía es que tienen su capacidad de corriente limitada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya todas las líneas han llegado o la mayoría de las líneas han llegado a una saturación, y la primera acción que se intenta tomar es aumentar el límite térmico de los conductores. ¿Qué quiere decir esto? Que si los conductores normalmente están diseñados para 75 grados, de alguna manera con una muy buena responsabilidad y con buenos estudios se pudiera aumentar a 90 grados. Sin embargo, al aumentar a 90 grados, se debe tener muy en cuenta el efecto de la flecha, porque la flecha nos disminuye las distancias de seguridad de las líneas de transmisión. Em, entonces, pues se gana un poquito de capacidad de conducción de corriente, pero indudablemente que en el tiempo va a volverse muy corto tiempo se va a llegar a la saturación. Los recursos financieros hoy día son un poco complicados de obtenerlos para hacer ampliación en líneas de transmisión. Y quizás las restricciones más grandes para hacer nuevas líneas de transmisión son las restricciones ambientales sociales y las restricciones regulatorias para obtención de nuevos corredores. Es bastante complejo este tema. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, claro, con una nueva tecnología de cables de alta eficiencia, entonces algunos paradigmas que se tienen cuando se trata de cambiar una tecnología, pues hay que vencerlos. Y finalmente lo que se busca es tener una muy buena confiabilidad del sistema de transmisión para poder ofrecer el servicio que las empresas de transmisión y de distribución necesitan hacer. Entonces aparecen los cables de HTLS, de alta temperatura y baja flecha. Entonces, alta temperatura, ¿qué significa? Tener alta temperatura finalmente significa tener mayor capacidad de conducción de corriente. Pero ¿cómo se logra? A través de un conductor y un núcleo que sean resistentes a la temperatura. ¿Qué quiere decir resistentes a la temperatura? Que al subir la temperatura, o sea, al tener mayor capacidad o mayor transporte de corriente, la flecha no se aumente, o sea, que podamos mantener las distancias de seguridad al piso y a los edificios, al suelo. Y baja flecha, ¿cómo se logra la baja flecha? O sea, cuando uno tiene una baja flecha, tiene pues, óptimas distancias de seguridad, pero la flecha optimización de la baja flecha se logra con unos núcleos y un conductor que sean de alta resistencia mecánica y que sean más livianos. Eso es la parte conceptual, Ingeniero Ospina, ¿sí? una pregunta, ¿de qué temperatura estamos hablando? ¿200 grados o más? Más adelante vamos a hablar de las temperaturas. Precisamente Perfecto. en la siguiente, aquí está. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el estado inicial es esta línea roja que ustedes ven aquí. Que esa línea roja pues es el estado del conductor, la flecha, a una temperatura de 75 grados centígrados. Entonces, si nosotros este mismo conductor le aprovecháramos al máximo su capacidad de transmisión y lo aumentáramos a 200 grados, pues llega un momento en el cual el conductor se pierde sus características de tensión y la flecha se baja muchísimo. Y quiere decir, acá esta flecha roja dice que nos quiere indicar que las distancias de seguridad se pierden y no se puede hacer esto. Eh, pero si uno
tomara un conductor HTLS y lo llevara, por ejemplo, hasta 200 grados centígrados, vamos a ver más adelante que podemos aprovechar hasta 250 grados con una corriente mucho mayor, una corriente del orden de 50% mayor que la original, entonces tendríamos una situación en la cual la flecha incluso sería menor que la flecha original. Eso es lo que el concepto de lo que busca la repotenciación, de poder utilizar las líneas, las torres existentes, cambiar el conductor y en algunos casos ni siquiera hacer refuerzos de estas estructuras para poder tener una capacidad de corriente del orden bueno, se puede tener hasta el doble, pero normalmente es del 50% sin hacer refuerzo de estructuras. Hagamos una retrospección de los conductores tradicionales. Los conductores tradicionales que nosotros conocemos, el ACCR, Aluminum Conductor Steel Reinforced, la mayoría de las personas que están en el negocio de la transmisión lo conocen, es el más utilizado. Su temperatura de operación es 75 grados. Tiene la temperatura de 75 grados tiene una carga de rotura apropiada. Los diámetros pues, son los que nos permiten tener y vamos a tomar estas variables del ACCR como las variables estándar sobre las cuales vamos a comparar en los cables, los diferentes cables. Tenemos los cables AAA-C, que también son para 75 grados, pero estos tienen una gran ventaja, que el peso es menor. Al tener menor peso, entonces van a tener un comportamiento en flecha mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia de este con el anterior? Que este tiene los hilos de una aleación de aluminio, no tiene núcleo de acero, lo cual lo hace más liviano y la carga de rotura es muy parecida a la anterior. Existe este otro que es ACAR, muy utilizado por la empresa de transmisión, en nuestro caso en Colombia por ISA, es muy utilizado porque tiene una combinación de la ventaja de la aleación y de los hilos de aluminio, pero también tiene la restricción de operar solamente a 75 grados. Y la mayoría de las líneas de transmisión están hechas con ACAR o con AAA-C, algunas con ACCR. Y existe un cable que lo traigo aquí como anecdótico o curioso, porque existe un cable que es un doble ACCR en la cual tenemos un núcleo de acero y tenemos los hilos en aleación de aluminio. La ventaja de este, y es a veces utilizado para cruces de muy largos, de cruces de ríos o de vanos muy largos, pero sigue teniendo la restricción de los 75 grados. Ahora ya comenzamos a ver los cables de la tecnología básica de los HTLS. Es el ACSS. El cable ACSS, Aluminum Conductor Steel Supported, es digamos, el primer paso en tecnología, que consiste en tener un núcleo de acero, digamos, estándar. Requiere que sea de la mayor capacidad de, de tensión mecánica posible. Existe el high strength o el extra high strength y tener conductor en alambres de aluminio ya recocido. El hecho de que el alambre ya esté recocido quiere decir que sus propiedades térmicas no van a cambiar cuando sufra una elevación de temperatura del orden de hasta 200 o 250 grados centígrados en algunos casos. Este es un primer salto tecnológico. Fíjense que estamos acostumbrados a que el conductor funcione a 75 grados, pero a 200 grados la capacidad de corriente que tiene es mucho mayor. ¿Cuál es un poquito la desventaja de este? Que el peso que tiene es más o menos el mismo peso que tiene el ACCR. Eso quiere decir que las flechas no mejoran sustancialmente. Tiene una mayor carga de rotura y puede soportar pues hasta 200 grados. Pero ahora vienen los cables de alta tecnología y vamos a analizar por ejemplo, todavía es uno como el anterior básico, pero con una característica importante, que él puede funcionar a 250 grados. El anterior solo funciona a 200 grados porque es con acero recubierto con zinc, pero el recubrimiento de este es una aleación entre zinc y aluminio que permite que a las temperaturas de 250 grados el recubrimiento del acero no se deteriore. Claro, seguimos teniendo un núcleo de acero. En este caso es una marca registrada de Southwire.
Y podemos tener las versiones en hilos redondos o en hilos trapezoidales. El tener los hilos trapezoidales quiere decir que la periferia del conductor es lisa y entonces las cargas de viento y las cargas de hielo, en donde hay hielo, se minimizan. Entonces, este es uno de los conductores que son interesantes. Sin embargo, todavía estamos en la tecnología con núcleos de acero. Damos un salto, entonces ahora aparecen los conductores que tienen los hilos de aluminio común y corriente, de aluminio 1350, trapezoidales, quiere decir que son compactados y su figura es lisa, y tienen un núcleo de carbono con recubrimiento de fibra de vidrio que los permite trabajar hasta 160 grados. La ventaja de estos es que ya dimos el salto tecnológico de cambiar el acero a cambiar fibra de carbono y fibra de vidrio. La gran ventaja de estos es el peso. Tienen un peso son realmente livianos. La carga de rotura incluso puede ser mayor que la del acero y la temperatura, pues, tiene una temperatura mayor que el ACCR, nuestra referencia, que son 75 grados. Sin embargo, hay otros conductores que son bien, bien interesantes, como por ejemplo este a tipo ACCS TWC7 de fabricante Southwire, en el cual el núcleo no es de una sola fibra, sino de 7 fibras. Esto aumenta la flexibilidad y también aumenta la capacidad de carga de rotura de este núcleo. Y también, entonces, podemos ir hasta 200 grados. Es bastante interesante. Pero todavía seguimos trabajando con alambres de aluminio. Y digamos ya en la parte de conductores que tienen mucho mayor, digamos, el top de los conductores es tener el núcleo multifilar en, eh, en fibra de carbono y los hilos en aleación de aluminio circonio. Entonces, tenemos muchas tecnologías las cuales nosotros podemos evaluar. Por supuesto, ustedes se imaginarán que a medida que aumentamos la tecnología, también aumentamos los costos. Efectivamente, el costo del cable se va aumentando a medida que aumentamos la tecnología, pero también se aumentan las prestaciones, porque podemos tener mayor capacidad de conducción de corriente y podemos tener menores flechas al ser estos conductores mucho más livianos. Cuando uno charla con los operadores de red o de las líneas de transmisión, ellos conocen muy bien su sistema y ellos saben cuáles líneas están trabajando en el límite térmico y algunas que están en sistema radial o en anillo y ellos saben cuáles son sus líneas críticas. De tal manera que si uno tiene una información muy básica, que es la tensión de operación, la corriente actual que transporta, la corriente deseada, o sea, cuánto quisiera el operador de red aumentar la capacidad de corriente, qué tipo de conductor está utilizando en la actualidad, la longitud de la línea, tipo de estructuras, el valor regulador o vano máximo. Con estas pequeñas, incluso algo menos que esto, nosotros podemos hacer un análisis de una prefactibilidad técnica en el cual analizamos las alternativas de cada una de las tecnologías disponibles. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para una línea de 230 kilovoltios. No sabemos qué corriente transporta. La nueva corriente deseada es la máxima que se pueda sin reforzar las estructuras. ¿Qué conductor tenemos? Tenemos ACCR Drake. Eh, Longitud de la línea, no sabemos cuánto es la línea. Tipo de estructura, sí, en celosía, en las tradicionales. Tenemos un vano regulador de 457 metros y un vano máximo no lo tenemos disponible. Pero con esta información, de una manera muy rápida y fácil, bueno, fácil no tanto, pero rápida sí, podemos nosotros hacer una simulación. ¿En qué consiste esa simulación que ha desarrollado la empresa ACO Ingeniería? Mira, este es el conductor actual. Entonces hacemos una curva de la, la capacidad de conducción de corriente contra la flecha. Y el cable está aquí. Al principio dijimos que
pues nosotros inicialmente podemos trabajar a 75 grados y en este caso, o el cable está diseñado para 75 grados, estamos teniendo una flecha de 17 metros y medio y uno puede decir, sin hacer nada, nada, sin ninguna acción, solamente aumentar el botón el potenciómetro, ir hasta 90 grados, ganaríamos de 900 amperios, pasaríamos a como 1050. Ahí se gana un poquito de corriente, pero se aumenta la flecha. Entonces hay que hacer el análisis de las distancias de seguridad que incluiría esto. Sí, nosotros ponemos a los diferentes cables tradicionales en la, en el escenario, entonces podemos poner un cable ACAR, un cable triple AC y un triple ACCR. Entonces, aquí todos trabajando más o menos a 75 grados van a tener más o menos la misma capacidad de corriente. Pero sí, definitivamente, aquí la flecha se va a disminuir. Ahora, aquí he puesto, por ejemplo, el Greeley tiene el 81% del peso de este conductor, del caso base, y tiene el 97% de la carga de rotura. Entonces, es solamente para ver cómo se comportarían los cables convencionales. Pero aquí no hay ninguna ganancia de capacidad de corriente. Entonces, ahora sí, el siguiente paso, ¿qué es? Entonces, analicemos los conductores tradicionales. ¿Cuáles son? Los que tienen acero. Entonces, los conductores que tienen acero, tenemos el ACCS Drake, que sí, señor, si lo pongo a trabajar a 135 grados, fíjese que no es necesariamente la alta temperatura, pero si lo pongo a trabajar a 135 grados, podemos obtener una corriente de 1350 amperios, que es mucho más de los 900 estándar que teníamos. Ganamos bastante corriente, pero perdemos flecha, porque la flecha se aumenta de 17,5 a casi 20 metros. Y esas longitudes pueden resultar en no viables técnicamente. Mientras que, por ejemplo, para este conductor, el ACCS HS285, eh, que mire, tiene el mismo peso y tiene un poquito más de carga de rotura. Entonces es prácticamente la misma condición para las torres y para la línea sería la misma condición, pero ganamos de 900, pasamos a 1350. Eso es bastante interesante. Eh, Habíamos hablado de tener 1,8. Aquí es más o menos, perdón, este es el doble de capacidad de conducción de corriente. Entonces, pues bueno, ahí tenemos algo muy interesante. Aquí trabajamos a la misma flecha, pero si nosotros trabajamos los conductores de alta tecnología como el ACCC, entonces uno puede decir, mire, con el ACCC puedo ponerlo a trabajar a más o menos 170 grados y puedo obtener esta capacidad de corriente, pero la flecha se disminuye. Entonces, bastante interesante el tema. Y los demás tecnologías, pues la flecha se disminuye muchísimo más. Con estos puntos, ya en una corrida inicial, entonces uno comienza a analizar muchas más alternativas de otros diferentes tipos de calibres para tener la capacidad de corriente óptima que requiere el operador y llegar y alcanzar, por ejemplo, en este caso, que lo deseado era tener el doble de capacidad de corriente sin necesidad de hacer refuerzo de estructuras. Entonces, estos cables pueden trabajar a 200 grados. Este no puede trabajar sino hasta 160 grados, o sea que él tiene una limitante aquí, llegamos hasta 1300 y estos pueden trabajar hasta casi 1400. Esta es el análisis que nuestra empresa en ACO Ingeniería podemos hacer para, con un punto de aproximación y si tuvieron la oportunidad de visitar el stand, lo estamos ofreciendo de una manera, por este tiempo y por esta feria, libre de costo.
Entonces, aquí están las alternativas técnicas. Entonces, otra cosa bastante interesante, estos conductores que son de núcleos de fibras de vidrio y fibras de carbono, pues obviamente requieren unos hardware, unos tensores y todo, las grapas son de diferente tecnología. Este ACCS también, pero todavía este maneja el acero. ¿Cuál es el problema con este? Que pues esta llega a su límite y la flecha se mantiene de una igual manera. Y ustedes se dan cuenta aquí que los pesos de estos conductores, por ejemplo, este es el 56% de este original, este es el 63% de este original, este es casi el 70% del peso original. Entonces, eso nos da una situación bastante interesante para repotenciar muy bien una línea sin necesidad de reestructurarla, de hacer reestructuración digo, refuerzo de torres. Entonces ya con estos modelos, con resultados de prefactibilidad, como ya les había mencionado, entonces se puede hacer una factibilidad técnica o con modelos de simulación más detallados, que pues teniendo toda la información muy detallada de la línea para tener una aproximación de los costos reales del proyecto. En este caso, o en este punto, después de la prefactibilidad, pues ya se requiere información mucho más detallada de la línea y de los criterios de repotenciación del dueño de la línea. Pero en primera instancia, como ustedes lo pudieron ver, es relativamente fácil y sencillo determinar qué tecnología es la mejor y cuál sería la mejor tecnología, ya sea con cables de acero o con cables de fibra para repotenciar las líneas. También contamos con un software que se llama el SAC-10, donde nosotros podemos hacer todo, tenemos todos los cables para poder hacer digamos, un replantillado de la línea y poder pues hacer el replantillado y dar todos los valores para, para ejecutar el proyecto. Entonces, con estos resultados de factibilidad, entonces se puede hacer una factibilidad financiera porque pues, muy bien, toda la parte técnica es bastante interesante, pero pues hay que volver realidad todos estos sueños técnicos. Entonces, ¿qué tiempo de construcción? Importante esto que siempre a veces ha sido una parte crítica es cuando se hace la repotenciación de una línea, la suplencia del suministro durante el tiempo de construcción. Si es una línea radial, bueno, estaríamos un poquito en dificultades. Hay maneras de hacerlo, tiene su costo, pero se puede hacer es haciendo bypass, pero en líneas o en circuitos que están en anillo o en líneas de doble circuito, se puede trabajar primero un circuito y luego el otro sin necesidad eh, de dejar la carga sin atender. Hay que analizar los costos de construcción de la línea, materiales, el cable. Finalmente, en este caso, lo que se va a reemplazar es el cable. En algunas oportunidades hay que reforzar las estructuras. El hardware sí es necesario, o sea, todas las grapas, eh, y, en algunos casos los amortiguadores, grapas de suspensión, grapas de retención, etcétera, la instalación y la puesta en marcha. Y bueno, también se tienen en cuenta los costos de operación y mantenimiento. Y todos estos costos de una repotenciación se comparan contra costos, índices y tiempos de construcción de una nueva línea de capacidad igual a la de la cantidad que vamos a repotenciar. Normalmente sale muchísimo más barato hacer una repotenciación que hacer una nueva línea. Y no solamente muchísimo más barato, sino muchísimo más rápido. Porque por sobre todo se eliminan todos los trámites con respecto de las licencias ambientales. Entonces, con base en este análisis ya de una factibilidad, se puede configurar el proyecto con datos técnicos firmes y con una buena factibilidad financiera. Haciendo un resumen de los puntos que hemos visto, entonces, eh, el operador de la transmisión puede analizar las alternativas. Oiga, ¿qué hago? ¿Hago una repotenciación o hago una nueva línea? Entonces, estudios de factibilidad, la repotenciación son relativamente sencillos y estudios de una nueva línea no son tan sencillos. Tiempo y costos ambientales en repotenciación son mínimos y tiempo y costos ambientales son altísimos en una nueva línea. Las estructuras, es posible que haya necesidad de
algunos refuerzos de estructuras, pero son mínimos, mientras que una nueva línea, las estructuras, pues son todo parte de la línea. El conductor y los accesorios, quizá esta es la parte, esta es la parte de mayor peso en el caso de repotenciación, porque pues hay que comprar el conductor y en una nueva línea también hay que comprar el conductor. Pero pues aquí sí de antemano, digamos que dentro de un proyecto de repotenciación, pues el conductor es el que lleva la mayor parte del costo. La suplencia de energía es algo bastante importante a tener en cuenta, pues para una nueva línea no hay que hacer suplencia de energía, pero para una repotenciación este tema es importante tener en cuenta la suplencia de energía de la carga mientras se hace la repotenciación. Costos, en cuanto a costo y tiempo mínimos para el caso de repotenciación y para una nueva línea los costos y el tiempo son considerablemente grandes. Subestaciones, ok, entonces en repotenciación, algo que pues no lo habíamos hablado al principio, pero si nosotros vamos a ampliar una capacidad de corriente, pues obviamente que las subestaciones hay que ampliarlas para la capacidad que se va a repotenciar la línea. Igual la nueva línea requiere las nuevas subestaciones. Y la operación y el mantenimiento para repotenciación es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque pues ya existe de antemano la operación y el mantenimiento de la línea con sus estructuras, con sus servidumbres, ya está el camino allanado, mientras que para una nueva línea hay que crear un nuevo sistema de mantenimiento. Total ponderado, así muy conceptualmente, los costos y tiempos y beneficios de la repotenciación son óptimos, mientras que una nueva línea, pues los beneficios serán interesantes, pero los costos son elevadísimos. Entonces, los beneficios de repotenciación. Los beneficios de repotenciación, tenemos el aprovechamiento de los activos existentes, ¿no? Hemos encontrado con algunas empresas que algunas líneas en el pasado se diseñaban con muy buenos factores de seguridad. Eso quiere decir que casi que encontraremos unos activos de torres en muy buenas condiciones que permitirían poner unos nuevos conductores. Este, para mi concepto, es digamos que uno de los principales beneficios de la repotenciación, minimización de los costos e impactos ambientales. Eh, y el beneficio de la repotenciación es que, dado en el caso óptimo, podemos llegar a duplicar la capacidad de conducción de corriente de la línea existente. Esto es bastante interesante, ¿no? O sea, podemos ir del 50% hasta el 100% de aumento en la capacidad, o sea, de multiplicarla por 1.5 o por 2 la capacidad de corriente, que imagínense, tener duplicar la capacidad de una línea es bastante interesante a unos costos muy interesantes. Ejecución del proyecto, podemos ir del orden de 6 meses a un año, comparado con 4 a 5 años para nuevos proyectos. Eso también es importantísimo. Y mínimo costo incremental de la capacidad adicional, del orden de menos del 50%, o sea, sale a menos de la mitad del el precio del amperio instalado. Beneficios de una nueva línea. Qué cosa tan interesante. No solamente estos cables de alta tecnología sirven para hacer repotenciaciones, sino también sirven para diseñar nuevas líneas. Entonces, en este caso, la disminución de las pérdidas puede llegar hasta un 30%. Bastante interesante. Y puede uno dejar capacidad ampliable en un mediano plazo hasta el 50%. ¿Qué pasa cuando uno disminuye las pérdidas? Entramos en una decarbonización de nuestro sistema colombiano, que es alrededor del 70% hidráulico y el 30% térmico. Y en una nueva línea, pues por supuesto, se va a tener menores costos de estructuras por tener cables muchos más livianos cuando trabajamos con los cables de núcleos de carbono. Eh, Una vez entonces tenemos la factibilidad técnica, pues pasamos a la factibilidad ambiental. De todas maneras, que hacer factibilidades ambientales para el proceso de, de- de instalación del nuevo conductor y la factibilidad financiera, que yo pensaría que es uno de los aspectos, pues, aunque evidentes, pues son más importantes de tener para poder dar el inicio a un proyecto y de esta manera, teniendo todo esto, factibilidad técnica, ambiental y financiera, se arranca el proyecto. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos la selección de la tecnología.
como ya lo vimos, podemos analizar todas las tecnologías disponibles y podemos seleccionar cuál es la mejor, dependiendo de cada particularidad de cada proyecto. ¿Por qué razón es importante tener en cuenta esto? Porque no existe un algoritmo o una tabla. Si usted tiene este cable tal, entonces el mejor es el siguiente. No, hay que hacer un pequeño análisis de ingeniería para poder, de acuerdo con las necesidades del usuario y con las particularidades de la línea y con el mismo estado de la línea, con el tipo de conductor, etcétera. Cada caso es único. Entonces seleccionamos la tecnología, hacemos la ingeniería de detalle, hacemos la compra y en ACO Ingeniería tenemos un partner bastante reconocido, de muy buena experiencia en Colombia y en la región andina, que se llama em, Energía Integral Andina. Y con Energía Integral Andina podemos hacer la instalación y la puesta en marcha del proyecto. Entonces, esta es la información de una manera resumida y rápida, si se quiere, para, para, para que ustedes tengan y si tienen alguna pregunta, entonces con muchísimo gusto. Bueno, excelente presentación, muchísimas gracias. Por favor, si alguno de los participantes tiene alguna inquietud, háganos saber, este es el momento adecuado. Vamos a esperar un momento para que nos formulen las Per- preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Estimado Carlos, sería en relación con lo que implica el cambio de este tipo de cables en relación con el ACCL. Normalmente tenemos la costumbre que siempre hemos trabajado así, siempre hemos usado acero. ¿Qué tan fácil, qué tan rápido puede ser el cambio de una línea completa por este nuevo tipo de material? ¿Y qué tantos ahorros energéticos podemos esperar para una empresa de transmisión o de distribución? Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Mira, el tiempo depende de cada proyecto específico, ¿no? Porque si son líneas semiurbanas es relativamente rápido, pero si son líneas rurales se complica un poco. Pero la ejecución del proyecto se estima y la experiencia en este tipo de cambios de conductores puede ser de 6 meses a un año. Sí, más o menos de ese orden, por supuesto, dependiendo de la complejidad del circuito o de la línea. Pero, por ejemplo, eso está comparado contra 4 a 5 años que puede tener un proyecto nuevo. Y eh, en este caso, fíjate que los ahorros son gigantescos. ¿Por qué los ahorros son gigantescos? Y para eso necesitamos hacer los análisis financieros de la factibilidad financiera. Porque de hacer una nueva línea, los costos serían impresionantemente grandes, serían muchísimo más del doble o por lo menos 3 veces de repotenciación de una línea existente. Ese sería como la respuesta rápida, pero pues para poder tener una respuesta cuantitativa, pues ya toca entrar en los detalles de un proyecto específico. Complementando la respuesta, otro aspecto de una nueva línea, es que en una nueva línea las pérdidas se disminuyen sustancialmente con respecto de una línea tradicional. Y entonces para los aspectos ambientales de decarbonización o de tener menos pérdidas, efecto Joule, técnicas RI cuadrado, pues es bastante interesante este tema en el caso de las nuevas líneas. Sí, señor, realmente algo impactante. No sé si eso está en el, en el análisis de la energía que puede hacer ahora el ministerio, o quién podría tomar una decisión macro
para eso? Si realmente es el ministerio o debe Eh, ser cada empresa por su cuenta. no, mira, esto ya viene teniendo bastante aplicación aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de hacer participar en un proyecto de una repotenciación de una línea de 15 kilómetros. Era doble circuito, tenía esa gran ventaja. Entonces, primero se trabajó en un circuito y luego en otro era de una línea de 115 kilovoltios y el conductor original era una CCR y se reemplazó por un conductor ACSS de fabricación aquí en Colombia. La situación, o sea, ¿por qué no se escogió el otro, un conductor de mayor tecnología en su momento por tiempos de aprovisionamiento de los conductores? Y todavía el usuario, el cliente, no quiso dar un salto tecnológico muy alto. A veces las empresas quieren dar saltos tecnológicos no tan grandes, no saltos cuánticos, sino saltos pequeños pasos. Entonces cambiaron de ACCR a ACSS, que también tenía núcleo de acero. Y entonces en este caso la corriente, el aumento de capacidad de corriente fue del orden de como de 35 o 40%, pero fue totalmente exitoso. El otro aspecto es que la UPME, bueno, el RETIE, el RETIE contempla este tipo de cables. Y bueno, ni el RETIE, ni el ministerio, ni la economía pueden ser ajenos a las nuevas tecnologías. Entonces, desafortunadamente, un poco de actualización en la regulación a veces hace falta, pero ya se han hecho bastantes estudios, se han instalado este tipo de conductores aquí en Colombia, entonces no hay inconveniente. Pienso que esto debería estar más en mano o en cabeza de la UPME, que es como un ala del Ministerio de Energía. Y una pregunta adicional, ¿esto aplica exclusivamente para Colombia o realmente tiene alcance en toda Latinoamérica, Pues, conociendo su experiencia en este tipo de cables y los clientes y el sector energético? bueno, estamos en mora de ponernos al día con esta tecnología. Esto quiere decir que en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, estas tecnologías son ya, digamos que ya están empezando a reemplazar a las tradicionales y estas nuevas tecnologías se están volviendo las tecnologías de moda o tradicionales. En la región, por supuesto, en la región, en Latinoamérica, en Centroamérica, Suramérica, hay una muy buena oportunidad para dar aprovechamiento a archivos, perdón, a los activos existentes, a las torres existentes, porque las ventajas en cuanto a tiempo y en cuanto a costos de inversión, pues son grandísimas. Y la ventaja de obtener mayor capacidad de conducción de corriente a mínimo costo, pues eso está llamado para los financieros de cualquier empresa de transmisión o distribución. Ojo que no solamente es para transmisión. eh, eh, He hecho algunos estudios incluso para líneas a 35 kilovoltios. Entonces es interesante el tema porque pues ya las empresas están viendo que sí pueden ampliar su capacidad de transmisión de corriente a mínimo costo. Mm, Creo que me quedó otra parte de la pregunta tuya. No sé si había otra pregunta. Sí, debe estar más relacionada con el impacto que pueda tener la política energética Ah, en el eh, momento. pues yo pienso que esto es algo que le cae como anillo al dedo a las nuevas condiciones de Colombia, en el sentido que pues son beneficios de ampliación de capacidades con mínima inversión. Y, y en la medida que nosotros podamos tener conductores de mucha menos pérdidas, pues digamos que sería como algo parte de lo que han denominado la transición energética. Buenas tardes, señor Francesco. Buenas tardes, señor Jaime Velázquez. Acaban de ingresar a la conferencia.
Entonces quisiera, en aras de, de comunicarnos brevemente, si nos pudieras dar unas conclusiones sobre el resumen de tu conferencia que están Pa- para, expresadas en este para análisis los, conceptual. para los que recién llegan, voy a hacer un súper resumen. Muchísimas Eh, gracias, muchísimas la, gracias. la- la repotenciación de las líneas de transmisión pues son una necesidad. Entonces lo que busca la repotenciación es cambiar el conductor estándar que funciona a 75 grados por uno que funcione a mayor temperatura y que soporten las torres. Para eso contamos, bueno, y teniendo mayor temperatura, pues por supuesto vamos a tener mucho mayor capacidad de conducción de corriente. Tenemos varias alternativas tecnológicas, como por ejemplo los cables ACCS de extra alta resistencia del acero. Estos son muy buenos, pero todavía siguen siendo de acero. Y tenemos otras tecnologías que son en hilos de aluminio recocido con conductores, con núcleo de fibra de carbono. Esta es una tecnología y digamos que las mayores tecnologías son el núcleo de fibras de carbono y el conductor en aleación de aluminio circonio que hace los conductores mucho más livianos y mucho más resistentes. La gráfica final de nuestro ejemplo es que teníamos un conductor ACCR. Este es el caso base y aquí podemos repotenciarlo con un ACCS teniendo una buena capacidad de conducción de corriente, como 1.5 veces, y pero sigue siendo muy pesado, o sea, la flecha es más o menos la misma. Pero con estos conductores de alta tecnología, fíjense que podemos tener capacidades de conducciones de corriente por aquí del lado de 190 grados y con flechas de 12.5 metros comparada con una flecha de 17.5 metros que era la original. Entonces, el modelamiento que podemos hacer nosotros en ACO Ingeniería es analizar todo tipo de tecnologías. Es importante que desde el punto de vista de una empresa de ingeniería, pues no está casado con un fabricante, pero pues analizan todas las alternativas y la que dé técnica y económicamente mejor es pues, la más interesante. Importante que estos tipos de conductores tienen necesidad de grapas y de hardware distinto para diferentes temperaturas, pero pues eso ya está inventado. Esta tecnología no es nueva en Colombia, esto ya, aquí en Colombia ya se han instalado varias líneas de este tipo de cables. En el mundo hay miles y millones de kilómetros de cables con este tipo de tecnología, o sea que no se está ensayando. Y sí tiene muchas ventajas en lo que la repotenciación se refiere, porque, espérate, ¿dónde estaba aquí los estudios de factibilidad, tiempos y costos ambientales, estructuras, tiempo y construcción? Subestaciones, operación y mantenimiento, pues son bastante interesantes y rápidas para el caso de la repotenciación. Los aspectos importantes a tener en cuenta es el costo del conductor, porque finalmente hay que reemplazar el conductor, no hay nada que hacer, y la suplencia de energía mientras se hace la repotenciación. Quizás este es para mi concepto uno de los puntos más críticos en la repotenciación, porque si es una línea radial y es de circuito sencillo, no es fácil. Hay manera de hacerlo, pero pues tiene su costo. Y una nueva línea, este es una comparación muy ponderada y muy conceptual, pero pues el total ponderado de la repotenciación es muchísimo mejor desde todo punto de vista, tiempo, tiempos de construcción, costos y sobre todo la parte ambiental, que hacer una nueva línea. Y ese es como el resumen de lo que habíamos visto para los que recién llegaron al final. Y ya estábamos analizando pues aquí pues, la parte importante es, pues hay una optimización de recursos existentes de mínima inversión. Esto es importante para las empresas de transmisión, de distribución, pues porque los recursos financieros son limitados. Y también hay una minimización del impacto ambiental y social. Se mejora tiempos y cuando se hace una línea nueva, no repotenciación, sino una línea nueva con estos conductores, se puede llegar a tener pérdidas muchísimo menores que ayudan a la decarbonización o a tener menos pérdidas de RI cuadrado en el sistema. Ese era como el resumen rápido de la presentación.
de alguna manera, pues creo que queda grabado para los que recién acaban de llegar y pueden mirar después la grabación. Y si tienen algunas preguntas, Francesco o Jaime. Sí, por favor, si hay alguna pregunta, háganos saber. Este es el momento para consultar al ingeniero Carlos Augusto Ospina. Mientras tanto, yo les comento. O Jaime, que estuvo presente todo el tiempo. Ah, sí, perfecto, ¿no? Bien, que tengan Buenas su buen tardes. tiempo, estamos Buenas atentos. tardes. Sí, bueno, me llegó esta noticia de esta conferencia a través de un amigo acá. Yo estoy en Quito, Ecuador. Nosotros tenemos una experiencia con un cable de alta temperatura con un núcleo de carbono de un fabricante chino. Pues la experiencia es bastante buena, o sea, se cumplieron las expectativas, se evitó justamente el cambio de estructuras y bueno, fue un reto inicial, era una línea en caliente y sí, es una solución bastante buena para el operador y no tener que entrar en nuevas inversiones. Eh, claro, un tema importante es el uso de los accesorios que deben ser recomendados por el fabricante, porque los cables con núcleos de fibra de carbono no pueden ser, no aguantan, digamos, no resisten a la compresión como la hemos entendido en los conductores de aluminio y acero. Entonces hay un proceso un poco diferente que debe ser claro. Entonces los accesorios de retención sobre todo son muy diferentes y los empalmes. En suspensión y en aisladores no hay mayor cambio de una línea normal, pero es una alternativa muy válida. Ese sería mi comentario y le felicito por la explicación que ha estado bastante clara. Muchas gracias, Jaime. Sí, definitivamente, pues es uno de los temas más importantes en la repotenciación cuando se hacen cables con fibras de carbono, incluso cuando son los cables con núcleo de acero, los elementos de retención son distintos. Nosotros tenemos un, una, un contacto directo con PLP, que pues ellos están en el negocio de todos estos tipos de accesorios para las líneas. Y ellos diseñan este tipo de accesorios y además siempre se hace como una validación entre fabricante del conductor y el fabricante de los accesorios para que pues haya una completa compatibilidad. Y muchas gracias por tu complemento con la experiencia que hubo en Ecuador. Bueno, perfecto. Y si no hay más inquietudes, vamos solicitando al señor José David, si por favor puede enviar a través del chat el link de Sinergia para que puedan visitar el stand de Sinergia de ACO Ingeniería y para que pueda presentar una imagen correspondiente al stand. Agradecemos la participación en esta conferencia y en general en la participación en Sinergia, que ha sido una feria virtual buscando, como su nombre lo indica, en sinergia, un trabajo en equipo, un trabajo en común para un beneficio de todos. Entonces, señor José David, quedamos atentos. Muy bien. De nuevo agradezco a todos los participantes y por las preguntas tan interesantes y los comentarios. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. En el stand está la información y mis contactos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Jaime.